Buenos días a todos, bienvenidos a Charlas de Café, un espacio que estamos retomando dentro del capítulo del PMI Madrid, donde vamos a sentarnos y conversar con diferentes líderes, sobre todo sobre temas que tienen trascendencia, que están presentes en nuestro presente, en nuestro futuro. Y también, pues hoy estrenamos un nuevo formato, ¿vale? Porque el anterior formato era diferente, era pregrabado muchas veces y lo que ahora es hacerlo en línea, ¿no? Ahora tenemos una invitada de primer nivel, ¿vale? Una invitada que antes de presentarla voy a recordar un poco unas normas básicas para que la sesión sea cómoda y participativa para todos, ¿vale? Como habéis visto, cada uno, esto es como una llamada de Zoom habitual, no es un seminario web, justamente para estrechar esas preguntas y esa interacción con todos vosotros, con Lucila, ¿no? Así que en la medida de lo posible los micrófonos permanecerán silenciados, sobre todo para evitar ruidos innecesarios. Las preguntas se pueden hacer por el chat o en el espacio de Q&A habilitado. Las intervenciones directas podrán hacerse al final, levantando la mano de Zoom, ¿no? Que siempre hay una acción para levantar la mano y vamos a seguir un orden marcado, ¿no? Luego, siempre hay la flexibilidad de este tipo de llamadas, pero bueno, levantar la mano siempre nos ayuda, ¿no? Eh, Lenguaje formal y respetuoso, si intervenís con el micrófono, aseguraos de no tener ruidos de fondo, ¿vale? Hoy nos acompaña, como hemos comentado ya, Lucila Dotto, el Global Head of Sustainability y de la reciente Joint Venture formada entre Project Management Institute y Green Project Management. Lucila es psicóloga de formación, cuenta con las certificaciones CIPM, el PMP y la reciente GPM B en sostenibilidad y dirección de proyectos. Es argentina, ha vivido en Londres durante los últimos 6 años, donde ha trabajado para KPMG. Hace solo una semana se ha relocalizado aquí en Madrid. Más allá de lo profesional, ama el yoga. Y el año pasado pasó un mes en Rishikesh, India, acreditándose como profesora. Una trayectoria verdaderamente inspiradora. Bueno, antes de entrar en materia, tengo que preguntarte, ¿qué prefieres? ¿Café, té o mate? Ah, bueno, veo que han hecho los deberes argentinos. Sí. Depende del momento del día. El mate, para los que no son argentinos o no conocen Argentina, es la bebida característica y creo que lo lindo que tiene es el compartir, ¿no? Porque se va pasando la bombilla y en charla y demás, así que me gusta esa dinámica que tiene que ver un poco con este espacio, que vamos a estar acá en un clima de confianza y amistoso charlando. Pero bueno, me gusta también el té, me gusta el café, así que no puedo elegir uno, depende del momento del día y la compañía, creo. Y antes ya de pasar a las preguntas, recordar que al finalizar de la sesión no se va a compartir el código PDU, más que todo porque como esto se va a cobrar en la nube, solamente los asistentes en presencial tienen opción a registrar ese PDU, se informará por correo electrónico y bueno, recordamos, esto es una charla, no es una entrevista, aunque se van a ir formulando algunas preguntas un poco para el hilo conductual. Si queréis preguntar algo, intervenir a través del chat o de la mano levantada y al final lo gestionamos. ¿Vale? Lucila, tu historia conecta lo personal con lo profesional, ¿no? Porque veo que también tú a nivel personal involucras mucho el tema de sostenibilidad, ¿no? Eh, que parece estar cada vez más presente, ¿vale? No solamente en la gestión de proyectos, en la vida, ¿vale? Pero ya hablando de gestión de proyectos, ¿no? ¿Cómo ves tú esta integración en el día a día de los project managers? ¿Mm? Sí, bueno, a ver, poquito de contexto, vamos un poco para atrás, ¿no? Yo antes de estar en este rol tenía a cargo la comunidad de Europa, era Head of Community de Europa, y en conversaciones con los presidentes de capítulos, con los líderes de capítulos, siempre surgían las preguntas, ¿qué está haciendo PMI
por el tema de la sostenibilidad, que es tan importante y creo que sobre todo en Europa es fundamental. Y finalmente, PMI o PMI armó esta alianza estratégica con CPM en abril, un poco dando respuesta a las preguntas de la comunidad de qué es lo que estábamos haciendo a nivel formal para ocupar ese espacio de gestión de proyectos y sostenibilidad. Así que muy contentos todos de que esto se haya formalizado y que haya sido la región europea también un poco la que inició e impulsó estos temas de sostenibilidad en la gestión de proyectos. Como todos sabemos, porque todos los que estamos acá participando trabajamos en gestión de proyectos y venimos hace años viendo cómo avanza la profesión y la industria. La gestión de proyectos es cómo se genera el cambio en las organizaciones, ¿no? Los gestores de proyectos son los que permiten que las organizaciones avancen, innoven, creen. Entonces, creo que estrechar la gestión del cambio, que es a través de los proyectos, con la sostenibilidad, que es tan importante y como decís, está más y más presente en los países, en la sociedad, es súper fundamental. Si pensamos un poco a nivel estadísticas, el Banco Mundial dice que el 40% del Producto Bruto Interno tiene que ver con la gestión de proyectos. O sea que hay estadísticas que muestran que la gestión de proyectos es fundamental para impulsar la economía. Y si pensamos que esa economía puede ser sostenible y que no solamente genere valor económico, sino valor para el planeta y para la sociedad, estamos en un momento fundamental y en una oportunidad enorme que tenemos en esta profesión para ser motores de cambio positivo. Vale, sí, al final, como yo a veces digo en las clases que dicto máster, no solamente se trata ya de averiguar eh, cómo no imprimir documentación innecesaria o cómo no impactar utilizando maquinarias que evitan contaminación, sino va un poco más allá, tener el factor de, y vemos proyectos cada vez más sostenibles en el uso de las materias y en la movilización y en el mínimo uso de recursos, ¿no? Vale, PMI, Project Management Institute y Green Project Management han formado una joint venture Ujú. histórica, ¿vale? Eran dos instituciones que tenían sus misiones muy parecidas al final, ¿vale? Y que el hito de la sostenibilidad y de alguna manera el momento en que estamos en la historia del planeta se han unido. ¿Qué significa este paso para nuestra profesión y hacia dónde cree que nos va a llevar? Sí, bueno, es un poco lo que vos decís, ¿no? Green Project Management ocupaba ese espacio de sostenibilidad en gestión de proyectos, con certificaciones, con recursos educativos, y PMI, PMI, como sabemos, es el líder en la gestión de proyectos, con certificaciones que son los gold standard de la profesión y también con un potencial enorme de comunidad alrededor del mundo. Entonces, este enlazamiento, estos lazos es para potenciar esta visión de poner al frente de la gestión de proyectos la sostenibilidad. Creo que la misión es doble, ¿no? Es poder incorporar la dimensión de sostenibilidad en cada proyecto, como dice acá atrás mío, elevar cada proyecto, que cada proyecto se pueda hacer y gestionar y pensar de manera sostenible. Y por el otro lado, hay un montón de organizaciones que están hablando de materia de sostenibilidad, entonces es llevar la dimensión de la gestión de proyectos al movimiento a favor de la sostenibilidad. Es decir, en síntesis, la sostenibilidad en cada proyecto y llevar toda la herramienta y el mindset de gestión de proyectos para liderar la transformación sostenible a nivel mundial. Esa es la visión de estas dos organizaciones que están trabajando juntas desde abril y estuvimos, bueno, con distintos milestones y desde el punto de vista del proyecto, los primeros meses fue estrechar nuestras formas de trabajar y también traer los productos educativos al ecosistema de PMI. Entonces se relanzó la certificación que se llama GPMB, que es en materia de sostenibilidad y gestión de proyectos, que es la certificación más nueva que tiene hoy PMI, que se incorporó en nuestro ecosistema en julio.
Y ahora estamos trabajando y armando toda una red de champions a nivel global, con presencia en los distintos continentes, que nos van a ayudar a que la estrategia a nivel global se implemente a nivel de capítulos y a nivel de las regiones y empezar a trabajar un poquito más con las universidades, con organizaciones a favor de esta movida sostenible. Así que la verdad que estamos muy contentos con esta alianza estratégica. Creo que estrechamos lo mejor de las dos organizaciones y tenemos una certificación que es muy potente y que es también muy práctica para que los gestores de proyectos puedan pensar en la sostenibilidad desde el momento en que se inicia un proyecto, desde cómo se gestiona y cómo se cierra. Así que son herramientas prácticas, concretas, tiene una metodología muy amigable e inspiradora a la vez, porque la sostenibilidad es un mindset, es una manera de entender la realidad, pero también es una manera de medir. Sí, como Ujú. decimos esta frase, ¿no? Uno no puede manejar lo que no mide. Entonces, esta certificación también apunta a que podamos constantemente medir lo que hacemos para mejorarlo y también para que las organizaciones en las que trabajamos puedan reportar. Vemos también que en tema de sostenibilidad, el reporting, los requisitos de ESG, de compartir, digamos, cómo se gestionan los proyectos, son cada vez más y más importantes y esta certificación pone en mano de los gestores de proyectos herramientas concretas para medir impacto y para poder dar cuenta del impacto que se está generando en las organizaciones. Vale, ahí comentas una cosa muy importante que es, si no se controla, no se mide, no se puede mejorar, ¿no? Yo he revisado el documento de prácticas del GPM, está bastante alineado a los objetivos de desarrollo sostenible, está muy bien desarrollado. Yo vi mucha relación con estrategias corporativas o organizacionales que muchas veces los objetivos de la política o de los procedimientos de ESG, ¿no? La estrategia ESG que tienen las corporaciones ahora, están muy alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. Pero, ¿cómo podemos medir realmente, demostrar el impacto real en proyectos de sostenibilidad? Es Ujú, decir, a veces, como nos pasa en toda metodología, nos dan la receta, pero no hay un paso a paso o como decir, oye, si te pasas de sal, pues se corrige así, ¿no? O sea, siempre se quedan un poco los marcos metodológicos por encima, ¿no? Porque al final la, la- el entorno volátil e incierto que es cada proyecto, ¿no? Le suma una característica de muy impredecible y eso hace que sea muy difícil casar un marco de trabajo con esto. Pero hay una forma, ¿no? Como profesionales, ¿no? Medir y demostrar el impacto real de nuestros proyectos en sostenibilidad. ujú. Bueno, buenísima la pregunta y dijiste algunas cosas que quiero como unpack, ¿no? Como Ok. ir un poquito contestando. Dijiste que habías revisado la certificación, muy bien, me encanta, hiciste los deberes, Luisito. Por el otro lado, dijiste que la certificación está muy alineada a los United Nations Sustainable Development Goals, los goals de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Y te voy a decir que Joel Carboni, que es el fundador de GPM, fue una de las personas que escribió los United Nations Sustainable Development Goals. Así que está súper alineado porque trajo ese mindset a cómo se pensó la certificación. Y justamente el core, o sea, lo que esta certificación da, es hacer que los project managers sepan cómo medir. La certificación provee 245 formas de medir el impacto de los proyectos. Es una de las cosas que si te digo la síntesis de lo que hace la certificación es que tengas una herramienta de medición en los proyectos y que aprendas a poder pensar un proyecto desde el kick-off, desde el momento de que se genera el charter del proyecto con la sostenibilidad. Y hablando un poco con gente que se certificó en Green Project Management, lo que decían es que les cambió mucho la cabeza de no solo pensar qué provee la sostenibilidad y qué valor agrega, sino pensar los riesgos de no hacerlo. ¿Qué nos estamos perdiendo si no pensamos el proyecto de manera sostenible? Entonces, esa forma de cambiar la cabeza, el chip, desde cómo armo un proyecto a cómo lo mido, es lo que te provee esta certificación. Pone en tus manos la forma de medir el proyecto desde que lo iniciás, cuándo lo gestionás, cuándo lo cerrás y en el largo plazo.
Y cada vez estamos charlando con organizaciones que están a favor de la sostenibilidad y, por ejemplo, IBM lanzó una encuesta que los resultados que arrojó es que el 75% de los ejecutivos de cargos altos en empresas encuestados consideran que la sostenibilidad genera mejores resultados de negocio, pero al mismo tiempo que las organizaciones no están alineadas con las metas entre la sostenibilidad estratégica y la gestión de proyectos. O sea, como que hay un gap entre lo que es la estrategia de sostenibilidad, es súper importante, vemos valor para el negocio, hay que hacerlo, y los proyectos. Esta certificación viene a cerrar ese gap, a decir, bueno, sí, la sostenibilidad es súper importante, ¿cómo la hacemos real? ¿Cómo la hacemos real a nivel de gestión de proyectos? ¿Cómo medimos esos proyectos? ¿Cómo hacemos que el valor que esos proyectos agreguen sean sostenibles y también se pueda reportar de una manera clara, simple y metodológica? Eso es el core de la certificación GPMB. Ok, sí. Esto a veces choca un poco con la triste realidad de las corporaciones donde por el cumplimiento propio de los proyectos eh, se prioriza el cumplimiento de los proyectos para entregar los objetivos, ¿no?, de negocio frente a sobre todo temas de calidad, temas sostenibles y demás, ¿no? No estamos hablando de que se ensucia más o se tira más, sino simplemente que no hay tiempo, no hay recursos o se orientan todos los recursos a cumplir los objetivos que ya de por sí vienen a veces con calendarios muy ajustados o con objetivos muy complejos o con historias que se comen todos los recursos, todo el presupuesto y dejan muy poco para pensar en la parte sostenible porque al final las organizaciones todavía están en ese proceso de cambio de mindset y no le ven un ROI inmediato, ¿no? Un retorno de inversión inmediato. Eh, aquí ¿cómo se puede eh, apoyar un director de proyectos para tangibilizar esas mediciones intangibles que a veces sucede igual que con el tema del enfoque Agile hace muchos años. Ahora como que está un poco ya más pasado por tiempo y ya las organizaciones pues tienen en cuenta que lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Pero con este tema tan intangible que es la sostenibilidad, realmente el tener una certificación, ya sea en este caso de PMI, eh, ayuda en aterrizar eso, como tú dices, o es que falta además experiencia adicional o un rodamiento, ¿no? Porque es como el CIPM te puede ayudar a conocer el entorno, pero tienes que tener un poco de rodamiento. Hay experiencias o testimonios de no solamente de CIS en Europa, sino a nivel del mundo, que esto ha podido cambiar drásticamente a una organización y decir, oye, sí vamos por esta porque se demostró de que tangiblemente nos ayuda y como tú dices, aportó una mejora de productividad y estado de cuentas al final de la organización. Sí. Bueno, me encantan tus preguntas porque me dan ganas de responderte en muchas direcciones. Así que Es que, gracias. bueno, es que yo soy Un montón. Soy como muy bueno, muy bueno. muy diverso y Me trato encanta. de apagarme un poco, ¿no? No, me encanta, me encanta. Bueno, a ver, varias cosas. En cuanto a resultados, sí. Green Project Management viene trabajando en este espacio hace años y la intención de PMI de sumarnos y de trabajar juntos es justamente porque vimos resultados concretos. Tenemos business case, o sea, casos de éxito en todo el mundo y en distintas industrias, desde industria textil, ingeniería, bancos, IT, bueno, hay mucho. Como decís, em, los temas de sostenibilidad, hay organizaciones que están siendo pioneras, hay regiones que están siendo pioneras, pero también vemos que, por ejemplo, en cuestiones concretas de estadísticas que arma PMI, ¿no? Proyectos que están vinculados a la sostenibilidad tienen un, por ejemplo, 55% de satisfacción versus 33% de satisfacción de proyectos no alineados con la sostenibilidad. Entonces, estamos notando que la sostenibilidad, por ejemplo,
es uno de los predictores de que un proyecto sea satisfactorio. Eso es algo importante, digamos, a nivel del mindset de los gestores de proyectos. El año pasado PMI hizo la investigación, el research más grande que hizo en su historia, que está el reporte disponible, que se llama sobre Project Success, que implica que un proyecto sea exitoso. Y la conclusión más importante es que tradicionalmente se pensaba que un proyecto cumpla su budget, su scope, su schedule, lo que se llama el triple constraint, ¿no? Y que ahora para Ujú. que un proyecto sea exitoso es que agregue valor, que genere impacto. Y justamente la sostenibilidad tiene que ver con eso, con el impacto a largo plazo, no solo en el planeta, como la gente por ahí más asocia a la sostenibilidad, sino también en la dimensión de people, ¿no? Las personas, la sociedad, y también a nivel del profit, lo que es el triple bottom line que se llama, ¿no? El planeta, las personas y la prosperidad. Entonces, cada vez más hay indicadores y estadísticas que muestran que la sostenibilidad es un factor fundamental en la gestión de proyectos. Obviamente hay empresas y organizaciones y gobiernos que son pioneros y se están dando cuenta de esto, y hay otros que se van a ir sumando a este movimiento con el tiempo, pero si pensamos en el futuro, este tema es fundamental. Y por eso también los gobiernos están regulando estos temas, y vemos regulaciones en Europa, vemos regulaciones en China, donde la sostenibilidad es una dimensión fundamental, porque no podemos seguir como estamos. Es más, se habla ahora de regeneración, ¿no? Porque sostenibilidad es sostener lo que está. Y vemos que el mundo no se puede sostener como está, hay que regenerarlo, ¿no? Hay que curarlo, hay que mejorarlo y después sí, sostener lo que mejoremos. Entonces, creo que a nivel regulaciones, la sostenibilidad cada vez va a ser más importante. Creo que las organizaciones que están empezando a entender que esto es fundamental están viendo resultados de negocio, como te decía antes, IBM comprobó resultados concretos de que las organizaciones que apuestan a la sostenibilidad de manera estratégica tienen mejores resultados de negocio. Antes se pensaba que no, esto es algo lindo, es algo para mostrar, algo inspirador, no tiene nada que ver con la parte financiera, no. Vemos cada vez más la correlación entre la sostenibilidad y el retorno a nivel económico. Y también vemos los riesgos de no hacerlo. Entonces, me parece que es algo fundamental y es un espacio que los gestores de proyecto nos tenemos que involucrar más y más. Volviendo a ese mismo reporte de IBM que mencionaba antes, los ejecutivos dicen que la barrera principal, ¿no? Entre cerrar esta cuestión estratégica y hacerlo real es la falta de capacitación, y justamente PMI viene a dar esta capacitación, esta certificación para hacerlo real, para hacerlo fácil, para hacerlo concreto, donde los gestores de proyectos tengan herramientas concretas para decir, el proyecto lo pienso de esta manera, lo mido de esta manera y lo cierro de esta manera, y no que sea algo que hoy tengo que hacer algo más, sino justamente de la manera que estoy haciendo las cosas, las puedo hacer mejor, más eficiente, más fácil y con esa perspectiva sostenible que aporte a la organización. Después te voy a dejar que me preguntes, pero otra parte para trabajar es cómo hacemos para llegar a los ejecutivos y trabajar con los ejecutivos, ¿no? Que tienen que role model e inspirar esta estrategia, pero a nivel de gestión de proyectos me parece que teniendo las herramientas y formándose, esta certificación, que bueno, yo la hice, entonces también puedo hablar un poco, ¿no? Desde el lugar, creo que tiene esta belleza de que es una manera fácil, simple de integrar este mindset y esta visión estratégica e inspiradora de hacer el mundo y elevar el mundo, pero en lo concreto, en la diaria, cómo lo hago en el proyecto que tengo entre manos hoy. No solamente qué lindo el posteo de LinkedIn para inspirar, está buenísimo, pero cómo realmente lo hago real. Eso es lo más lindo que creo que tiene esta certificación, ¿no? Sí, sí. Bueno, del informe que tú has mencionado, y también me lo he leído, justamente parte de la preparación, y porque soy muy curioso y leo de muchos informes, veo que comparten muchos desafíos con muchos informes sobre PMOs o prácticas o frameworks que son eh, la falta de formación, la falta de apoyo directivo y demás. Has comentado algunas cosas de que el trabajo tiene que ser muchas veces de arriba abajo, porque tú estás en la capa, como project manager, estás en la capa de ejecución, pero a veces está el gap de la estrategia a la ejecución, ¿no? Hay una separación y se tiene que acortar.
Aparte de estos desafíos que pueden mostrar los informes y comparten en sí el global, el paraguas entero de poner buenas prácticas de dirección de proyectos, ¿qué retos en concreto piensas que tienen los project managers en meter el tema de sostenibilidad en sus organizaciones? Es decir, yo o cualquiera de los asistentes quiere llevar esto, muy aparte si se certifica o no, coge, descarga el GPM como socio, lo puede descargar, lo lee y quiere poner un poco a andar eso dentro de la organización. ¿Qué retos se va a encontrar y cómo se puede ir superando, ¿no? Y mira, tu pregunta es buenísima y primero voy a hablar un poco de los retos en general y algo que nosotros llamamos MORE, ¿no? El PMI hizo el reporte sobre Project Success y como follow-up diseñamos algo que se llama MORE, que en inglés quiere decir la M es para Manage Perceptions, o sea que lo que influye es que los gestores de proyectos realmente puedan manejar las expectativas y la percepción que tienen sus stakeholders. Cada vez más los gestores de proyectos con la inteligencia artificial y demás podemos llegar a automatizar ciertas tareas para dedicarle más tiempo a lo que tiene que ver con comunicar, influir en otros, cómo contamos la historia, cómo realmente, entre comillas, vendemos nuestro proyecto, ¿no? El Manage Perceptions, cómo hacemos realmente que la percepción de nuestro ecosistema, de los líderes de la organización, de nuestros clientes, tengan esa visión del proyecto de la manera que queremos influir. Y eso aplica a la sostenibilidad, ¿no? Cómo manejamos las expectativas, porque decimos que percepción es realidad, ¿no? En el mundo del marketing es eso, cómo nos perciben es la realidad. Bueno, ¿cómo hacemos para que perciban lo que queremos de nuestro proyecto? ¿Cómo contamos esa historia? Esa es la M del MORE. La O es Own Project Success Beyond Project Management Success. Tiene que ver con este ownership, con el hacernos plenamente responsables no solo del éxito del proyecto en temas de scope, schedule, budget, sino realmente que tengamos en cuenta que somos los responsables de la satisfacción y de ese éxito del proyecto, que va más allá de si cumplimos con el budget, va en temas de valor. El project manager es el que es el gestor de ese valor y es el responsable de ese valor. La R es lo que llamamos relentlessly reassess project parameters, ¿no? Vivimos en un mundo de cambio y todo el tiempo tenemos que estar pensando cuáles son las variables y asesorando o rearmando ese proyecto para que tenga en cuenta el ecosistema y ese mundo de cambio. Y justamente si hablamos de sostenibilidad y de esta certificación, lo que la certificación ayuda es a medir, ¿no? ¿Cómo hacemos para ir midiendo ese valor de la sostenibilidad en el proyecto? Y la última, la E, es expand perspective, es expandir nuestra perspectiva, ¿no? Y realmente la sostenibilidad es eso, es expandir nuestra perspectiva para ver el impacto que estamos generando en el planeta, en las personas, en la sociedad y a nivel de la prosperidad que le estamos dejando a la nueva generación, al que viene después de nosotros. Entonces, creo que esa invitación que está haciendo PMI a que los project professionals, los gestores de proyectos, piensen more, piensen en más, ¿no? En las expectativas o la percepción de los stakeholders, en cómo somos en realidad los que somos, nos adueñamos de esa satisfacción del proyecto, cómo todo el tiempo estamos iterando y midiendo y cómo expandimos la perspectiva propia y de los demás en temas de sostenibilidad aplica muchísimo. Creo que los gestores de proyecto, los líderes de proyecto, si medimos lo que hacemos y podemos mostrar resultados concretos, ayudamos a que los ejecutivos nos validen más. Si realmente mostramos en términos de cuál es el impacto positivo, cómo estaba el proyecto cuando empezamos, qué es lo que gestionamos, creo que esa narrativa de contar con resultados, de poder medir, ayuda a que la organización entera valide los temas de sostenibilidad. Justamente las herramientas de medición es el core de la certificación. Entonces, creo que eso, esa medición y los resultados concretos, ayuda mucho a ese MOR que estaba contando antes, a manejar las expectativas, a expandir la perspectiva, a realmente compartir el valor del proyecto.
Después también creo que como en todo cambio cultural hay que trabajar en los distintos niveles, ¿no? Los gestores de proyectos podemos hacer mucho para medir, para contar la historia, para demostrar resultados, pero también tiene que haber una pata de ejecutivos que adhieran a esto. Lo que estamos viendo es que las organizaciones, hay muchas que hablan de sostenibilidad y la estrategia de sostenibilidad y el valor regulatorio y cómo esto ayuda a nivel de valor de marca, etcétera, pero muchas veces les cuesta integrarlo en la gestión. Entonces creo que si esas organizaciones que lo valoran a nivel estratégico tienen project managers que cuentan esto, que saben medirlo, que esa medición se puede integrar a los reporting que son requisitos para los gobiernos, para estrategias de ESG, para posicionamiento de marca, estamos generando un doble movimiento, ¿no? Por un lado tenemos toda la fuerza de la gestión de proyectos y por el otro lado tenemos la estrategia. A nivel de PMI, cada vez más, obviamente, PMI tiene vínculo con organizaciones y estamos hablando de estos temas. También formamos parte de lo que es el United Nations Global Compact, que son organizaciones que apoyan los Sustainable Development Goals, los Goals de Desarrollo Sostenible. Yo voy a estar ahora la semana que viene en New York y otros representantes de PMI para formar parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Global Compact, que es cómo se genera esta comunidad de organizaciones que apuestan a la sostenibilidad y que entienden que la sostenibilidad es un mindset, o sea, hay que pensar en el valor a largo plazo, hay que pensar en cómo estamos dejando el mundo para los que vienen, pero también la sostenibilidad es medirlo. Y la certificación de PMI ayuda a medirlo, a hacerlo real, a hacerlo concreto en la gestión de proyectos, que es en definitiva cómo se genera el cambio en las organizaciones. Respuesta Sí, larga, te dije un montón de cosas. sí, 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 no, no te preocupes que voy recogiendo algunas pistas de lo que dices. Bueno, complementas un poco la idea general, ¿no? Yo creo que es importante tener en cuenta la nueva definición de éxito de proyecto, el Project Success, que no solamente ahora ya se mide con cumplir el triángulo restrictivo, ¿no? De budget, time and scope, ¿no? Sino también esos factores críticos de éxito que muchos de ellos son entrega de valor real al negocio, donde entran muchos enfoques ágiles, está entrando la utilización o la optimización de procesos para ayudar a la productividad y entra todo el tema de automatización, inteligencia artificial, está entrando también el tema de políticas de equidad, de igualdad, diversidad, cuando son proyectos que van hacia la sociedad, ¿no? Y pensar en todos el conjunto de stakeholders teniendo en cuenta eso. Y se suma muchas más cosas y ahora entran medidas SG donde sostenibilidad forma parte de ese todo, ¿no? Entonces, lo que tú dices, oye, hay que remodelar muchas veces el mindset, no solamente de la capa de ejecución, sino desde arriba, ir aterrizándolo poco a poco. Eso no será de la noche a la mañana, es un trabajo conjunto entre todos los stakeholders, todos los que hayan. Y bueno, esto creo que de los retos principales y que nos va a tardar unos 5 o 10 años, ¿no? Quizás el mundo va muy rápido en algunas cosas, pero muy lento en otras. Ya a veces yo preferiría que andara en la misma velocidad, pero nunca es tarde para poner acciones que puedan corregir y regenerar, como tú dijiste hace un momento, y poder entregar un poquillo el planeta a las generaciones posibles, un poco o igual que nosotros que nos encontramos, ¿no? O sea, ya no pedimos mucho, ¿no? ¿No? Eh, Has vivido en varios sitios en Londres, has estado por Japón, o sea, el mismo rol que tienes te hace moverte por el globo y ver diferentes testimonios, diferentes perspectivas de enfoques. ¿Tú notas diferencia en cómo se aborda la sensibilidad según qué cultura o sector? Sí, bueno, yo creo que sí y no al mismo tiempo. Te voy a dar una respuesta controversial. Creo que, Pues obviamente, depende, como se dice, ¿no? claro, Por el depende, norte del ¿no? país, ¿no? Ahí tenemos una canción que no sé si es de algún argentino, un español, pero que dice, depende de qué depende, de según cómo se mire, todo depende. Sí, es de ¿cómo se llama? De Pau Donés, sí. Exacto. Bueno, la respuesta es un poco eso, depende, todo depende, pero sí es cierto que en este rol yo estoy, digamos, vinculada con los distintos continentes
Y, por ejemplo, la semana pasada estuve en Japón, el capítulo de Japón, la verdad, genial porque todas las cosas que hacen las mapean a los United Nations Sustainable Development Goals para generar impacto de valor a través del capítulo, por ejemplo. Y bueno, tenemos como capítulos en distintas partes del mundo que están haciendo un montón de cosas a nivel de sostenibilidad. Por ejemplo, el capítulo de UK está armando para el Día del Voluntario, el 5 de diciembre, un Sustainability Summit, que cualquier otro capítulo que se quiera sumar se puede sumar, pero digo, hay un montón de capítulos o de comunidades locales, así como también hay un montón de empresas que están liderando la transformación de sostenibilidad a nivel mundial. Y como todo, en toda transformación, hay algunos que son como los líderes o los early adopters y hay otros que van como siguiendo y sumándose a eso. Lo que estoy viendo es que hay un montón de interés. Esta semana también lanzamos los champions, que son personas que están certificadas en Green Project Management, que quieren ser líderes en sus regiones y ayudarnos a esta transformación. Elegimos 28 a nivel de todo el mundo, en las distintas regiones. Por eso te puedo decir que en qué nos parecemos, en que sí siento que más y más personas, capítulos, organizaciones quieren sumarse y quieren ser líderes y quieren traer e inspirar a otros. Después sí, cada región tiene sus particularidades y cada uno le aporta sus matices. También creo que Europa, como dije al principio de la charla, siempre tuvo una mirada de sostenibilidad mucho más de avanzada que otras regiones, también por regulaciones y demás. Veo un potencial enorme también, por ejemplo, en China, donde el gobierno está regulando todos estos temas. Así que creo que los años que vienen cada vez va a ser más y más importante. Y creo que, Luisito, vos hablaste de un panorama de 5 años, yo creo que incluso va a ser antes. Creo que distintas regiones del mundo, con distintos escenarios políticos que no nos queremos meter ahí, tienen distintas visiones, pero esto es un tema fundamental. Y justamente cuando por ahí el mundo está mirando en una determinada dimensión, es la oportunidad para los que creemos que se pueden hacer las cosas diferente, innovar, agregar valor. Tenemos una oportunidad incluso más marcada de hacer las cosas bien e inspirar a otros, ¿no? Y me parece que justamente es lo que PMI quiere hacer. Decir, bueno, en este momento queremos hacer un bold stand, o sea, una medida de inspirar a las organizaciones, a los gestores de proyectos, a decir, esto es importante y cada vez va a ser más importante. Y todos estamos convencidos de la inteligencia artificial y demás. Bueno, la inteligencia artificial también, o sea, tiene impacto de manera sostenible, así que hay que mirarlo en un conjunto. Yo creo que es como en la vida, ¿no? Si bien a veces uno siente que, uy, uno es un pequeño granito de arena en esa playa enorme que es la vida, cada granito de arena sumado va haciendo un horizonte positivo. Y creo que los gestores de proyectos tenemos una gran oportunidad porque justamente somos los que impulsamos el cambio. Entonces, si sumamos como vos, Luisito, inspirás el cambio en tu organización, como lo hace Luigi, Enrique, Alberto, Antonio, Adriana y yo, bueno, ya tenemos una coalición de gente que quiere hacer las cosas distintas y vamos generando ese ripple effect positivo. Y obviamente, si sumamos los distintos actores, yo creo y soy positiva en que podemos generar un cambio y un mundo mejor. Sí, a ver, es innegable que en cada uno está la acción que podamos avanzar, ¿no? Eh, ya terminando, para dar pase a las preguntas que pueda tener desde tu experiencia personal y quizás con un toque de yoga, ¿no? ¿Qué aprendizajes rescatarías para mantener ese equilibrio, ¿no? Entre sostenibilidad, negocio y personas, ¿no? A ver, yo he practicado una vez yoga por invitación, pero yo la verdad soy muy torpe, o sea, en esas posiciones. Yo medito de otra manera, ¿no? Pero ese equilibrio entre sostenibilidad, negocio y personas que a veces, como te dije, no todos tienen el mismo visión o objetivos, ¿no? ¿Cómo se puede mantener? Mira, yo creo que primero que estamos en un proceso, ¿no? Somos work in progress, nadie es perfecto, todos tenemos momentos en los que estamos en equilibrio y momentos en que de repente nos desequilibramos también. Pero a mí me gusta pensar que todo empieza por uno.
¿no? Y que si uno quiere, por ejemplo, hacer proyectos sostenibles o ser un buen project manager o ser un buen amigo, tiene que trabajar en uno mismo y tratar de tener esa cabeza de aprendizaje constante, ¿no? Vivimos en un mundo donde todo es tan rápido que tenemos que aprender y desaprender constantemente, pero que también es muy importante aprender de nosotros mismos, estar abiertos al feedback, estar abiertos a cuando nos equivocamos en algo, también es una señal de aprendizaje, de poder mejorar, de ser nuestra mejor versión. Y una cosa que estamos haciendo es, cuando comunicamos esta certificación, decimos que se llama GPMB. El B es porque you can be the change you wish to see in the world, que es una frase de Gandhi, ¿no? Seamos el cambio que Mm. queremos ver. Y yo trato, obviamente, a veces que me sale mejor, a veces que me sale menos, pero bueno, a través del yoga, del trabajar bastante en mí, de pensar eso, ¿no? Tratar de ser la persona que me gustaría que sean conmigo, tratar de ser la profesional que me gustaría trabajar con, tratar de no quejarme tanto y pensar cómo puedo hacer que solucionemos las cosas de las que nos quejamos, ¿no? Como digo, no soy perfecta ni mucho menos, pero trato de pensar así, tratar de ser esa persona que me gustaría tener alrededor y pensando en la sostenibilidad, cómo nos gustaría que sea el mundo, bueno, tratar de en el día a día, en lo que tenemos en nuestras manos, en nuestro proyecto, en nuestra vida personal, poder generar ese cambio positivo, ¿no? Y la sostenibilidad también empieza por uno, cómo hago que mi vida sea más sostenible, cómo me cuido a mí mismo, ¿no? Cómo descanso, me hidrato, leo, aprendo, para que mi vida sea más sostenible y para que mi vida también inspire a otros y a las nuevas generaciones a tener una vida mejor y un mundo mejor. Creo que nadie puede ser un buen líder si no es una buena persona, entonces trabajar en uno mismo es súper importante para después generosamente impactar a otros, pero si uno no empieza por uno, es muy difícil. Correcto, es eso al final el mensaje, ¿no? O sea, por muy difícil que tengamos la subida a la montaña, si quieres ver el pico de la montaña, tienes que subirla de a poquitos, aunque sea, ¿no? Ujú. Vale, invito a los asistentes si tenéis alguna pregunta en desbloquear el micrófono para poder hacerla o levantar la mano y nos vamos ordenando. ¿Tenemos alguna pregunta? Puede ser una reflexión, no necesariamente una pregunta, pero Sí, ya una que no somos reflexión, algo, tantos, compartir eh, alguna anécdota y ya que no o somos tantos, por ahí está bueno escuchar también quién está del otro lado. son muy tímidos, están todavía, están esperando que termine el día ya para irse a casa a disfrutar el fin. Claro, viernes. Sí. Bueno, Bueno, yo estoy intentando levantar, buscar el botón para levantar la mano, pero no lo encuentro, lo siento. Pero no te sí preocupes. que tengo una pregunta. Y primero agradecer la conversación que habéis tenido y los elementos de reflexión que Lucila nos has proporcionado a través de la explicación tanto de las actividades de PMI como, digamos, más a nivel global sobre los temas de sostenibilidad. Quería preguntarte tu impresión un poco. Aquí en Europa y en España tenemos una directiva desde hace un año. Sabemos que ahora, por ejemplo, para hacer ciertos trabajos a nivel de licitaciones públicas, hay pliegos de condiciones alineados con temas de sostenibilidad, pero todavía solo para ciertas empresas que tienen un tamaño grande, cierta facturación, etcétera. En tu opinión, a nivel, digamos, cultural y a nivel también de trabajo diario, de empresas pequeñas o de personas particulares, etcétera. ¿Tú cómo ves nuestra sociedad? Es decir, ¿estamos preparados? ¿Qué nos falta, digamos, para, digamos, poder contribuir en estos temas de una manera más, no digo proactiva, pero quizá más eficiente que simplemente alguien que desde arriba nos dice, tienes que seguir esta regla? Sí. Bueno, yo creo que las sociedades son distintas, ¿no? Como yo dije al principio, yo soy argentina y veo, por ejemplo, a diferencia
en Argentina, en Europa, por ahí por una cuestión regulatoria, por una cuestión de madurez de la sociedad, veo que hay mayor conciencia de la sostenibilidad desde los hábitos de consumo de la gente hasta las organizaciones y las regulaciones. Me parece muy bien que haya regulaciones y que a veces sea una cuestión de lo tenemos que hacer, porque creo que es hasta como también se arma la educación, ¿no? Muchas veces cuando uno es chico hace las cosas, se lava los dientes porque hay que hacerlo y después se genera ese hábito donde hoy uno no se cuestiona lavarse los dientes y no lo hace porque lo tengo que hacer. Entonces creo que si bien hay veces que uno dice, no, bueno, esto en realidad lo estamos haciendo porque es una regulación, porque es un requisito de ESG, bueno, buenísimo que sea así porque es como que eso va generando ese mindset de que hay que hacerlo. Si me preguntas en cuestiones concretas, creo que muchas veces lo que falta es falta de conocimiento, falta de awareness, ¿no? Así como mucha gente, por ejemplo, no sabe que existe esta certificación en lo que es la gestión de proyectos, creo que muchas veces la gente asocia la sostenibilidad como el planeta y reciclar y nada más, y es eso, que bueno, es mejor eso que nada. Pero la sostenibilidad es mucho más que solamente el planeta, es cómo se arman los equipos de trabajo, qué tipo de proveedores se elige, el tema de la diversidad en las organizaciones, o sea, hay como un montón de cosas para entender la sostenibilidad más allá de la imagen que uno tiene, que es el verde y el árbol, ¿no? Creo que falta un poco eso, conciencia y awareness de qué estamos hablando cuando estamos hablando de sostenibilidad. Y creo que me gusta este rol y me encanta que PMI haya hecho este movimiento de decir, bueno, este espacio es importante, la gestión de proyectos es una herramienta fundamental para justamente llevar la sostenibilidad a las organizaciones. Esta certificación pone en las manos de los gestores de proyectos herramientas para hacerlo real, hacerlo concreto, medirlo. Entonces creo que para mí el gap más importante es la desinformación y la falta de capacitación y creo que justamente a través de la comunidad de PMI podemos contribuir a cerrar ese agujero de información y de capacitación. Muchas gracias. No, de nada, un placer. Enrique, vemos que tenés el dedito para arriba, ¿querés hacer algún comentario? No, Vale, bueno, básicamente que estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de comentar. Totalmente. Estamos alineados en ese sentido. Bueno, muchas gracias. sí. Sí, Como dice Lucila, creo que los que estamos aquí, de alguna manera, estamos interesados no solamente en la charla y no es un tema de tener un PDU más, sino de ver cómo se está avanzando en estos temas de sostenibilidad y cuál es el andar de otras organizaciones, otras culturas, otros países, para ver si al final esto es una quimera o esto realmente se está avanzando a pasitos, ¿vale? Estamos viendo aquí que, bueno, estamos dentro de un paraguas que es el Project Management Institute, pero si se sale un poco y se asoma fuera del paraguas, en muchos otros sentidos y en muchos otros sectores también se está hablando de sostenibilidad y se está avanzando en esos temas. No solamente por una agenda política, que a veces la política se mete en todo y bueno, eh, es un tema que se usa como arma, pero muy aparte de ese tema, yo creo que avanzar, ¿no? Como sociedad, darnos cuenta que las culturas, las organizaciones son parte de esa sociedad, no algo que solamente te da tu sustento económico básico, sino que impacta en tu mundo en el que vives. Yo creo que es parte importante, no solamente a nivel metodológico o de marco de trabajo, sino tener en cuenta que hay que cambiar el mindset y acompañar a aquellos que sí son importantes, que cambien el mindset, que lo conozcan y ayudarles a cambiar, ¿no? totalmente. Bueno, no sé si hay alguna otra intervención, ¿vale? Ya sabéis que esto es un formato libre, por si no encontráis la manito como le pasó a Luigi, podéis conectar vuestra Ahí cámara, Adriana vuestro dice que micrófono tiene una directamente. pregunta. Adriana dice que tiene una pregunta. A ver, aquí Leo lo está poniendo en el chat. Sí, ¿cómo se haría o qué recomendaciones das para proponer el término sostenible en una empresa que no lo aplica en términos de mindset?
Yo creo que muchas veces en las organizaciones y con los líderes de las organizaciones hay que tratar de hablar el lenguaje que ellos hablan, ¿no? Como en la vida en realidad. Uno para comunicarse no cuenta lo mismo a, no sé, a su abuela que a un sobrino. Entonces creo que es muy importante pensar qué es lo que a los líderes de esta organización los interpela. ¿Es una cuestión de presupuesto? ¿Es una cuestión de imagen de marca? ¿Es una cuestión de reputación con los otros stakeholders? O sea, ver un poco qué es lo que tienen en la cabeza los líderes de la organización. Entonces, para poder hablar ese lenguaje. La sostenibilidad, hay un montón de estadísticas que ayudan a mostrar esto, ¿no? El impacto a nivel del negocio, los riesgos que tenemos si no entramos en estos temas de sostenibilidad o ESG, la percepción de marca o de los stakeholders, o sea que hay estadísticas que pueden ayudarnos a entrar en ese lenguaje que es el que hablan los ejecutivos. Creo que también, o sea, por eso, por un lado diría lo primero es tratar de entender cuál es el mindset y qué son las cosas que los ocupan y los preocupan a los líderes para hablar su lenguaje. Lo segundo diría que generalmente el tema de medición es algo muy importante. Como decíamos al principio, uno no puede manejar lo que no mide y esta cuestión de este era el estado inicial y estos son los logros y cómo cerramos ese gap es fundamental. Así que el tema de medición creo que ayuda también muchísimo y esta certificación, estas herramientas de PMI ayudan a que lo pongamos en concreto en temas de medición y de valor. Así que esa sería la segunda, medir, medir y medir. Y lo tercero, que ahora se me acaba de ir, que diría, bueno, ya me va a volver, porque eran tres cosas que quería decir, perdón Adriana, me hizo un gap la mente. El lenguaje de los ejecutivos, la medición y lo tercero es que como todo cambio, no podemos ser súper ambiciosos porque eso no se sostiene en el tiempo, ¿no? Cuando es el 1 de enero, todos armamos el plan de vamos a ir al gimnasio, vamos a hacer esto, y después llegó marzo y nos quedaron los planes en el medio. Bueno, lo mismo con los planes muy ambiciosos. Creo que es mejor empezar de a poquito y generar esa revolución positiva con tiny habits, pequeños cambios que se sostienen en el tiempo y generan una revolución positiva que proyectos ambiciosos. Entonces diría que en las organizaciones que no hablan de temas de sostenibilidad, por ahí no se puede pensar y armar una estrategia como si la estuviéramos trabajando para Accenture, pero sí se puede hacer algo chiquitito. Y ese chiquitito sostenido en el tiempo, que nos dé información y después seguir mejorando incrementalmente, ayuda a ese cambio positivo. Así que, en resumen, esas tres cositas diría hablar el lenguaje de los ejecutivos y tratar de manage las perceptions, como hablábamos, en términos que ellos los entiendan y les resuenen. Medir, medir y medir y mostrar resultados concretos y empezar pequeño y seguir expandiendo en lugar de pensar planes muy ambiciosos que después no se llevan a cabo o quedan en, bueno, esto no se pudo implementar porque no está alineado el mindset de la organización con lo que queremos hacer. Sí, aquí sumo una palabra que utilizamos mucho en nosotros, ¿no? La palabra local. Ver lo global y aplicarlo localmente, justamente transformándolo, ¿no? O sea, si tú tienes una receta para 100 personas, pues es la para dos, ¿no? O sea, no vas a hacer para 100 porque te va a quedar, pero muy, muy bien tirada la metáfora y también la respuesta. Muchas gracias, Adriana, por la intervención. Lucila, a ti. No sé si hay alguien más que quiera comentar algo adicional. Hola, hola a todos. Bueno, disculpen que llegue al final, pero gracias por organizar este tipo de eventos porque como decía Lucila, es algo que yo creo que todos desde una parte u otra queremos contribuir. Y yo quería como continuar con la que estabas comentando hace poco y era que am, hay que como informar, prácticamente enseñar ese awareness. Y desde tu punto de vista, a nivel, digamos, bueno, ya digamos, de Europa, ¿cuál sería la necesidad que tienen o el top 3 de necesidades en términos de sostenibilidad que tú ves que las organizaciones están como en dificultad? Si es que es la comprensión primero o pongámoslo desde el punto de vista, ¿cuál sería el valor agregado que podríamos tener? Project Management.
desde un punto de vista consultoría, o sea, no, digamos, Ujú, siendo vale, parte de una organización, pero externo. O sea, enfocamos en la parte de, ok, vamos a ayudarlos en el reporting, vamos a ayudarlos más en la traducción de todos estos términos, porque es verdad que cuando uno llega a sostenibilidad, hay muchos nuevos, no sé cómo se dice, disculpa, acrónimos. Sí. acrónimos, sí, acrónimos, eso. Entonces, es esa pregunta, o sea, ¿cómo ves tú que tienes una visión, digamos, más desde arriba? ¿Qué es lo que se necesita ahora? ¿En qué nos enfocamos? Gracias. No, gracias por la pregunta. Diría un poco que es muy difícil tratar a todos igual, ¿no? Como por ejemplo si hablábamos de los países, de las industrias, de los capítulos de PMI, o sea, creo que hay ciertas cuestiones que son comunes, pero después también hay cada especificidad. Por ejemplo, ahora que yo estoy armando un poco la estrategia de trabajo con los capítulos, creo que es importante pensar en lo que se llama maturity assessment o cómo ayudamos a moverlos en distintos escalones. Entonces, por ahí lo que yo plantearía es, hay organizaciones que no tienen awareness y que desconocen estos temas. Por ahí hay otras que, por ahí sí, hacemos tres, ¿no? Tres grupos, se pueden hacer más, pero algunos que como que no saben y no saben que no saben, otros que ya se empiezan a dar cuenta que esto es importante, pero que les faltan herramientas, y por ahí podemos poner en el tercer grupo los que sí realmente por ahí piden una consultoría y quieren elevar lo que están haciendo al siguiente nivel. Y entonces creo que hay estrategias distintas para esos tres grupos, ¿no? Si uno está trabajando con organizaciones que desconocen, es ayudarlos y capacitarlos para justamente que empiecen a entender qué es la sostenibilidad, cuáles son las cosas que no saben, cuáles son los riesgos de no hacerlo, cuáles son los beneficios, beneficios a nivel financiero, beneficios a nivel de reputación de marca, beneficios a nivel de reporting, beneficios a nivel de retención de los empleados, o sea, cómo armamos para ese grupo estrategias más de awareness para ayudarlos a ver los beneficios a nivel tangible y a nivel del negocio. No solamente el nice to have de cambiemos el mundo por un mundo mejor, pero en lo concreto, ¿qué significa? Eso diría para el grupo de estas organizaciones que le falta más el awareness. Después con las que ya están haciendo cosas es más probable que esos sean los clientes que vienen naturalmente a pedir una consultoría de decir, bueno, esto es, es importante a nivel de la estrategia, pero no lo vemos en la operación. Entonces, ¿cómo nos ayudás como consultor a cerrar ese gap entre la estrategia, que sí creemos que la sostenibilidad es importante, vemos los beneficios, sabemos del valor de marca, etcétera, pero no lo vemos en el real de la operación? Y ahí creo que, por ejemplo, la certificación que estábamos hablando ayuda mucho a cerrar esa estrategia porque por ahí tenés un liderazgo que te va a decir, sí, quiero hacerlo, pero no tengo las herramientas. Bueno, acá tenés las herramientas, lo hacemos de esta manera y te ayudamos a hacerlo. Entonces creo que depende un poco de la madurez de cada organización. En algunas te vas a basar más en ser awareness, educar y demás. En otras por ahí es más fácil porque ya desde el liderazgo lo ven importante y es ofrecerle los recursos para close that gap. Espero haberte respondido. Muchas gracias, sí. Bueno, como ya no tenemos tiempo, vamos a dar por finalizada la charla. Lucila, muchas gracias por acompañarnos y compartir tu visión y experiencia. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí en Siempre. esta edición de Charlas de Café. Gracias también a todos los asistentes. Recordad que los próximos días recibiréis un mail con el código PDU para registrar vuestra participación. Y no sé si quieres decir unas palabras finales, Lucila. No, la verdad que me encantó este espacio, que bueno, tienen ahí mi nombre, mi apellido, pueden seguirme en LinkedIn si hay alguna pregunta, que sigamos charlando. Valoro Correcto. mucho que estén interesados en este tema porque pueden ser los pioneros de cambio en las organizaciones y en este espacio que creo que cada vez va a ser más importante, soy una convencida. Y yo trato siempre de pensar los temas de gestión de negocios como en la vida, ¿no? Para simplificarlo. Entonces, me parece que en las organizaciones es como en la vida. Si uno puede inspirar, contar la historia de manera personal, realmente creer lo que está diciendo, creo que generamos un cambio positivo y como decíamos al principio, empieza por uno y uno puede ser ese gestor de cambio y creo que tenemos una oportunidad enorme y cuando el mundo está difícil, creo que los que tenemos una mirada positiva, de generar valor, de generar un cambio, tenemos una oportunidad de inspirar a otros que ven el mundo más pesimista, ¿no? Creo que el mundo es de los optimistas y de los que quieran agregar valor. La verdad que no podemos seguir con el mundo como lo tenemos, hay que generar cambio positivo y depende de cada uno de nosotros hacerlo posible.
Muchas gracias, Lucila. Queda una pregunta pendiente, la pongo, te la envío por correo para que la puedas responder, más que todo Sí, porque o ya no Benedicto, pasamos de estemos en tiempo. contacto ahí en LinkedIn, así intercambiamos eso, pero sí. Correcto, ¿vale? Bueno, muchas gracias nuevamente y nos vemos en la próxima charla. Y Bueno, que nunca falte el café. que nunca falte el café. Feliz fin de semana y tampoco el mate argentino. Eso. Buen fin de Hasta semana a luego. todos. Adiós. Chao, chao. Muchas gracias.